Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a empezar este servicio en esta hermosa mañana. Vamos a orar en esta hermosa hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor, por la salud, Señor, que tú nos has dado, Padre, en este hermoso día, Señor, de la gloria. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos, Padre Santo. Hemos visto, Señor, la luz de otro nuevo día, Señor. Nos has dado salud, Padre Santo. Nos has dado vida, Señor, de la gloria. Y cómo no alabarte, Señor. Cómo no glorificarte, Señor, si tú eres grande, Señor, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, de la gloria. En esta hermosa mañana, Señor, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que seguirás haciendo en nuestra vida, Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, si te hemos fallado, Señor, con una mal mirada, con un mal pensamiento, Padre, fallamos delante de ti, Señor, de la gloria. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Dios mío, una vez más, Padre Santo, Dios mío, bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana, Señor, que ya estamos en este lugar, Señor, con el único propósito, Padre, de alabarte, de glorificarte, Señor, con nuestras alabanzas, Padre Santo, en esta hermosa hora, Padre. Te pido, Señor, por los hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor, tráigalos con bien, Señor, para que así juntos, Padre, vamos a alabarte con toda libertad, Dios mío, juntamente con ellos, Padre Santo. Y aquellos hermanos, Padre Santo, que no van a poder venir, Señor, tú sabes y tú conoces por qué motivo, Padre Santo. Bendícelos, Padre, allá en sus casas, Señor. Y si algún hermano está enfermo, Dios mío, pasa tu mano de poder, de sanidad sobre sus vidas, Padre. Bendice este servicio, Dios mío, desde el principio hasta el final, Padre. Bendice, Señor, a los músicos, Padre Santo, que van a ejecutar un instrumento, Padre. Bendice, Señor, sus manos, sus gargantas, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano que va a traer tu palabra, Señor. Ayúdalo, dale sabiduría, como tú siempre lo sabes hacer, Padre. Te lo pido, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Salmos 23. Salmos 23. Lo vamos a leer antifonalmente y nos unimos en el 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Juntos. Ciertamente el bien, misericordia me guiará todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Así le dejo el tiempo al grupo de alabanza. Amén, hermanos, que siga les bendiga. En esta mañana vamos a estar cantando que la única razón de nuestra adoración es Jesús. Amén. Para vivir, eres tú mi Señor.
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma.
mañana al estudiar tu bella y poderosa palabra, al abrir este bendito libro, Señor, tu palabra, tu mente, tus propósitos, Señor, tus pensamientos. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos, Señor, y que seas tú obrando en nuestra vida, que seas tú manifestándote, Señor. Tomo poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea la guía, que tu palabra sea el molde, que tu palabra sea la autoridad siempre en nuestra vida. Dios, me pongo en tus manos, pido la gracia, pido la sabiduría, pido la unción. Reconozco mi incapacidad, mis debilidades y mi insuficiencia, Señor. Me pongo en tus manos y tendré el cuidado de darte toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la primera carta de Tesalonicenses, una vez más. Capítulo 4, verso 16 y verso 17. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y poder adorar y poder bendecir su dulce y bello nombre. Vamos a terminar con este mensaje, amén, en dos partes, el día de ayer y el día de hoy. Lo leemos, por favor, la palabra de Dios. La leemos siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al precioso Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse en esta preciosa mañana. Ayer vimos algunas características, amén, de las personas que vamos a ser arrebatados, que vamos a participar, hermano, de ese suceso maravilloso del arrebatamiento. Pero hoy quiero, hermano, que vayamos, ese versículo lo tomé como base. Mire esto, al final vamos a estudiar esta última parte, y así estaremos siempre con el Señor. Pero eso lo vamos a dejar al final, amén. Quiero que vayamos, hermano, al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Estaban Elías y Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en partes. Verso número 11, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que estaban hablando, iban por el camino Eliseo y Elías. Esto es una figura, Elías es una figura, hermanos, de la iglesia de Jesucristo que va a volar en breve. Hay algunos hombres, hermanos, que fueron traspuestos, que fueron arrebatados, que no vieron la muerte, hermano, física. Uno de ellos es Enoc, otro de ellos es Elías. Y quiero que veamos, hermano, el proceso que tuvo que pasar Elías, hermano, para ser arrebatado. Entonces quiero que notemos esto. Dice que ellos iban hablando, ellos iban por el camino, dice, y un carro de fuego con caballos de fuego apartó. Otras versiones dice separó repentinamente. Eso quiere decir, hermano, que cuando estemos, hermano, nosotros y esté cerca el arrebatamiento, no importa con quién vayamos, si estamos preparados. Tres cosas vimos ayer. ¿Cuántos se recuerdan? Tres cosas. Hermano, nosotros vamos a ser arrebatados. La palabra es harpazo. Algunos lo traducen harpazo, lo dicen así.
vamos a ser, hermano, arrebatados, vamos a ser violentamente. Entonces Elías tuvo esa experiencia maravillosa, hermano. Elías, hermano, dice, apartó a los dos y Elías subió ¿a dónde, hermano? Al cielo en un torbellino, dice el verso número 12, y nunca más lo vio. Entonces, quiero que a la luz de esta escritura vamos a ir, hermanos, a primer libro de Reyes, ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo vivió Elías? ¿Cuál fue el proceso? ¿Por qué Dios, hermano, en su soberanía? Mire, cuando Dios decide hacer algo, no va a preguntarle nada a nadie, ni siquiera, hermano, al presidente electo de este país, ni siquiera al rey de Inglaterra, a nadie. Nadie puede, hermano, decirle a Dios, ¿por qué haces esto? Yo sé que la mayoría hemos visto, conocemos la historia de Elías, las estadísticas, hermano, pero miren lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 al verso 5. Vamos a conocer un poquito a Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Vamos a ir viendo así rápidamente. Elías Tisbita, ¿en dónde vivía? Era de Galaad, pero dice, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde se movía Elías? ¿Cuál era, hermano, su área de movimiento? Dice, en cuya presencia estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a leer rápido, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Otra cosa que debemos de notar es que en el proceso de los que vamos a ser arrebatados, hermano, para ser arrebatados, hermano, yo siempre tengo que estar en comunión con la palabra. Siempre el Señor me tiene que estar hablando. No puedo dejar de oír. Ayer Apocalipsis capítulo 3 verso 3, ¿cuántos se recuerdan? Dice que el Señor, hermano, dice, te he dado, lo que has oído, lo que has recibido, guárdalo. Tienes que velar, tienes que arrepentirte. Entonces hay que estar oyendo. Vino a él palabra de Jehová. Y usted puede decir, hermano, a mí Dios no me habla como Elías. Déjeme le digo que Dios nos está hablando todo el tiempo. Dijimos que a través de los cantos Dios nos habla. A través de la Biblia, cuando leemos la Biblia. ¿Cuántos leemos la Biblia? Dios nos está hablando constantemente. Verso número 3. Apártate de aquí. Y aquí vamos a empezar, hermano, a ver. La primera cosa, hermano, que vamos a ver es que Elías, en el proceso, hermano, para ser arrebatados, si queremos ser arrebatados, hermano, con el Señor, vimos las características el día de ayer, pero hoy vamos a ver el proceso. A Elías se le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ahí, dejémoslo ahí. ¿Por qué Dios le da indicaciones a Elías de que se aparte, hermano, de ahí y se vuelva al oriente y se esconda en el arroyo de Querid? ¿Cuál fue la palabra que vino, hermano, a Elías de parte de Dios? Le dijo, vive Jehová y vive Dios en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia sino por mi palabra. Entonces lo primero que hay en el proceso para ser arrebatado es que Dios a veces nos va a pasar, hermano, por un tiempo de sequedad, por un tiempo de sequía. Y ahí en esos momentos, hermano, Él nos va. Cuando hablamos de sequía, hablamos de aspectos que hacen que nuestra vida, hermano, ya sea problemas, ya sea situaciones adversas, ya sea necesidades, hermano, cosas difíciles, pero Dios siempre nos está hablando. Cuando hay sequía, miren lo que Dios le dice a los Elías que vamos a ser arrebatados. Dice, apártate de aquí. Quiere decir que nosotros no vamos a vivir en la cultura de este mundo.
Nosotros no vamos a vivir en el pensamiento, hermano, que está viviendo el mundo. Nosotros no vamos a dejarnos mover por todo lo que está sucediendo en estos tiempos finales. Y dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. La palabra, hermano, vuélvete al oriente, dice, y escóndete en el arroyo. Eso me pareció interesante. ¿Por qué el Señor le dice, escóndete en el arroyo, escóndete ahí? Hermano, esa palabra es importante, es refugiarse, es protegerse, es estar ahí adentro. Ahora, ¿adentro de dónde? Le dice, escóndete en el arroyo de Querit. Y esto me pareció interesante. La palabra Querit, hermano, quiere decir un corte, o quiere decir cortando. ¿Qué quiere decir Querit? Corte o cortando. Entonces el Señor nos quiere llevar, hermano, al arroyo. Y lo único que podemos aplicar como arroyo o río de su espíritu, hermano, es la palabra. La palabra fluye, la palabra es un río, la palabra es un manantial, hermano, de vida, porque el agua es vida, la palabra es vida. El Señor, ¿sabe qué nos está diciendo aquí? Quiero que te apartes del pensamiento que está en el mundo. Quiero que te apartes de la sequía. Que nadie dice que van a estar las cosas bien. Que nadie dice que hay que seguir confiando en Dios. Mira, hermano, con todo esto que está pasando en los diferentes países, ya no hay principios bíblicos. Ya no hay principios morales. Ya no hay principios familiares. Ya no hay nada de eso. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Aunque haya sequedad, aunque haya sequía, yo voy a proveer algo para mi pueblo que voy a arrebatar en breve. Quiero que se escondan en el arroyo. Y el arroyo es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Déjeme parafrasear. Y es más Querit que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir Querit? Y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, número uno, el Señor quiere que yo vaya, hermano, a la palabra. Que me esconda, que me sumerja, que me profundice en el arroyo de la palabra. Y cuando yo, hermano, empiezo a leer la palabra, y cuando yo empiezo a oír la voz de Dios, cuando yo me voy y me escondo en el arroyo de Querit, hermano, mi vida va a tener que ser transformada. Y el Señor me va a decir, corta estas malas acciones, corta estos malos deseos. ¿Cuántos hemos tenido miradas, hermano, a cosas que no son agradables a Dios? Amén. Si usted ya no, usted ya está listo, hermano, para ser arrebatado. ¿Cuántos todavía tenemos malos sentimientos? ¿Cuántos tenemos malas acciones? Cuando leemos la palabra, el Señor dice, ve y escóndete. Si todo el mundo ya no conoce la moral, tú tienes que ir al río, al arroyo de mi palabra. Y cuando tú leas la palabra, hermano, qué maravilloso es venir a la casa de Dios y escuchar, hermano, la palabra. ¿Sabe que son más de 20 años que estoy escuchando la palabra y el Señor todavía me sigue podando? Al principio me cortaba ramas, hermano. ¿Cuántos saben qué es podar? Me cortaba ramas, hermano, que estaban chuecas, que no daban fruto. Hoy, hermano, todavía me sigue podando, pero hoy ya no son ramas. Son, a lo mejor, te va a decir, es lo mismo, ramitas, hojas. Todavía hay cosas, hermano, que cuando yo leo en la palabra de Dios, el Señor, hermano, todavía me sigue podando, me sigue cortando. Entonces vamos a ir rápidamente. Número uno, en el proceso para ser arrebatado, no tengo que salirme, hermano. ¿Y sabe qué tiempo dicen los comentaristas que estuvo Elías ahí en el arroyo de Querit? Un año. ¿Cuántos se acuerdan del primer año, hermano, cuando estuvimos en las cosas de Dios? El primer año.
Y a veces nosotros, hermano, malinterpretamos la palabra. Decimos, no, yo ya estuve 5 años, 10 años, ya no necesito oír la palabra. Ya no me produce efecto, ya no me produce cambios. Hay un peligro. Estamos viviendo en sequedad. Ya la palabra no nos hace efecto. Necesito esconderme, hermano, en el arroyo de Querit, de estar cortando, de que me estén podando. Necesitamos nosotros, hermano, reconocer la palabra infalible de Dios como nuestro guía, que nos corte, amén. No pedirle el consejo a mi tío, a mi abuelo, a mi suegro. No, a ver qué hago. No, hay que ir. ¿Sabe que muchos piden consejo y dicen, ¿usted qué me aconseja? Según su experiencia, ¿qué puedo hacer? Pero lo que hay que hacer, hay que ir al escrito. Está ya cuando, hermano, leemos la palabra, y aunque suene fuerte y aunque no nos guste, esa palabra nos va a quebrantar. Esa palabra nos va a transformar. Primera cosa, hermano, en el proceso es que tenemos que ser cortados. Tenemos que ir al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Verso 4 y 5 lo leemos, hermano. Beberás del arroyo. Oiga, hermano, cantamos, dame de beber, y nosotros pensamos que el Señor va a venir con un cántaro y agua literal. No, el Señor nos está dando de su palabra, nos está dando de ese arroyo. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Verso 5, y él fue e hizo. Este es el problema con muchos, hermanos, en la iglesia. Oímos que hay palabra de Dios, recibimos instrucciones, recibimos, hermano, la guianza. No dejamos que el Señor nos corte. Dice, los Elías que se esconden, hermano, en Querit, dice, y él fue e hizo. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo Elías? El Señor me dijo, no fue como Jonás. El Señor me dijo que me vaya para Nínive, pues yo me voy. ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. No. Si el Señor nos dice, vete a Nínive, vete a predicar, ve y cambia esto, hagámoslo. Por eso aquí dice, él fue e hizo conforme a la palabra. ¿La palabra de quién? De Jehová. Hay que poner por obra la palabra. Si el Señor nos corta, hay que ir. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Número 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Esto ya lo sabemos. Antes de que Elías fuese arrebatado, de que fuese traspasado, dice, aconteció que cuando quiso Jehová, oiga esto, hermano, aconteció que cuando quiso. ¿Quién tiene el deseo de arrebatar a los suyos? Cuando quiso Jehová. Y muchos estamos orando, Señor, ya ven, Señor, ya no aguanto esto. Y ahora con esto que está sucediendo y la pandemia, y ya, Señor. Hace algún tiempo conocí a alguien que me dijo, no, yo ya no aguanto, yo ya estoy listo. Señor, ya ven. Pero no va a ser cuando nosotros querramos. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. La palabra Gilgal, hermano, quiere decir una rueda, o quiere decir rodando. Vamos a ir a Jeremías capítulo 18, verso 3. Si Gilgal significa rueda, ¿dónde es donde se usa la rueda? ¿En qué trabajo, qué oficio, hermano, lleva a cabo su labor usando una rueda? Jeremías capítulo 18, verso 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba, ¿dónde, hermano? Sobre una rueda. Tenemos que descender, hermano, porque ¿sabe que el alfarero es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo? Y él habita, ¿en dónde habita Dios? En la majestad de las alturas.
¿Y dónde cree usted que se encuentra el barro para llevar a cabo, hermano, una obra, un utensilio, para llevar a cabo un jarrón, un cántaro? ¿Dónde cree usted que se encuentra ese material? Tenemos que descender. De lo que está hablando Jeremías es literal. Le dijo a Jeremías: ¿sabes qué? Ve y desciende a casa del alfarero. El alfarero tiene que descender, hermano, a buscarnos, porque nosotros somos barro, porque nosotros somos polvo. Ahora no se sabe qué tipo de tierra soy, si arcilla, si arenosa, yo no sé. Pero el Señor quiere moldearnos. El Señor le está diciendo a Elías: ¿sabes qué? Quiero que estés en Gilgal, porque ahí yo te voy a trabajar. Ahí yo voy a hacer cosas maravillosas contigo. Vas a estar en mi casa y no te vas a salir de ahí. ¿Sabe que la rueda del alfarero es grande? Hermanos, la rueda del alfarero es grande. Y la rueda del alfarero, cuando el alfarero está trabajando, hay momentos, hermano, que algunas partes o algunas veces el barro está cerca de las manos del alfarero, pero de repente, como la rueda va dando vueltas, hay momentos que el barro, hermano, está lejos de las manos del alfarero. Eso quiere decir que hay momentos, hermano, que vamos a estar cerca del Señor en la alabanza, en la adoración, en la lectura de la palabra. Nos sentimos tan cerca, nos sentimos tan seguros, nos sentimos tan poderosos que decimos: venga lo que venga, pase lo que pase. Somos como Pedro: Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar. Si es posible, ¿qué dijo Pedro? Voy a morir contigo, Señor. Y cuando le dijeron: hey, tú eres de los de ellos, tú hablas como los galileos. No, yo no lo conozco. ¿Cuántas veces lo negó? Hermano, a veces nosotros necesitamos ir, hermano, a la casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda. Cuando Él trabaja, Él nunca deja de trabajar, hermano, sobre la rueda. Amén. Él nunca va a dejar de trabajar con nosotros. Cuando estamos cerca, nosotros decimos: no, el Señor me bendice, el Señor me guarda, el Señor me prospera. Pero cuando estamos en el otro extremo de la rueda, ahí sentimos que ya Dios nos abandonó, ¿sí o no? Ahí sentimos que Dios ya no nos toca. Ahí como que ya no oímos su voz ahí. Pero el Señor está aquí, hermano. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Oiga, siempre estás. Quítele obrando y póngale trabajando. Siempre estás trabajando. Es otra nota a lo mejor. Pero el Señor nunca deja de trabajar. Entonces la segunda cosa, yo tengo que, en ese proceso me van a cortar, pero cuando ya me hicieron el corte, ya vieron, esta cantidad de tierra necesito para una vasija, para un cántaro. Después de que me cortan, va a empezar, ¿qué, hermano? El trabajo. Y me van a empezar a moldear. Y me van a empezar, hermano, a echar más agua. Aunque sienta que ¿qué cree usted que? Bueno, la tierra no piensa, pero si lo usamos en nuestra condición, cuando el Señor nos echa agua, dice: aunque pases por los ríos, no te anegarás. Y cuando estamos en este caso, hermano, cuando habla que cuando pases por las aguas, cuando pases por las pruebas, cuando pases por las luchas, cuando el Señor te eche más agua, hermano, no te incomodes, porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar sobre la rueda. Vamos a estar en casa del alfarero. Y a ese canto muy conocido: un día orando, le dije a mi Señor. No, estando en la presencia de Dios se nos olvida todo, hermano. Se nos olvidan los problemas, hasta los dolores se nos quita, hermano. Estamos de rodillas y las rodillas que nos dolían, se nos quita el dolor. Le dije: Señor, tú eres el alfarero y yo el barro soy. Haz como tú quieras. Oiga esto: hazme un nuevo ser. Oiga, pero como que hay una comunicación.
Este himnólogo, este hombre o esta mujer, yo no sé quién escribió este canto, dice que Dios le responde y le dice: me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, pero en el proceso, oiga esto, hermano, te voy a hacer llorar. ¿Cuántos hemos llorado delante de la presencia de Dios en el proceso que Él nos mete? Pero le reclamamos, pero decimos: Dios, ¿por qué? Why? What happened? Dios, te estás olvidando. ¿Por qué ellos que no te buscan? ¿Por qué ellos que no ofrendan? ¿Por qué ellos que no diezman? Siempre trabajan. El Señor dice: porque yo quiero obrar en ti, porque yo quiero ser tu proveedor, porque yo quiero ser tu sanador, porque quiero transformarte en una vasija. Entonces, número 2, para ser arrebatado en una casa grande, dice Pablo a Timoteo, hay vasos, hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles. Yo quiero que me arrebaten, hermano, y estar en la casa de Dios para un uso honroso. Ok, la tercera cosa. La segunda cosa es Gilgal. Yo tengo que estar siendo trabajado en la rueda. Tengo que estar, hermano, rodando, a veces cerca, a veces lejos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y la palabra Betel quiere decir la casa de Dios. Eso quiere decir que cuando Elías estaba en Betel, Betel quiere decir casa de Dios. Y David nos da una referencia en el Salmo capítulo 27, verso 4. Una cosa, oiga esto, hermano, Elías ya había escrito este salmo, este canto antes de David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, parafraseando, en Betel. Betel quiere decir casa de Dios y puerta del cielo. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo, hermano? Esto es tremendo. Si nosotros con 3 días nos cuesta, hermano. Venimos 2, venimos 1, ningún día, solo cuando está la pandemia, no, hermano, David había entendido esto. Oiga, los que queremos ser arrebatados en ese proceso, yo voy a disfrutar estar en la casa de Dios. Para mí, cada vez que vengo a la iglesia, hermano, es un día de fiesta, es un motivo, hermano, de prepararme, de apurarme, de prepararme mental, físicamente, espiritualmente. Tengo que venir temprano, tengo que venir con buen ánimo, tengo que venir con fuerzas, porque David dice: una sola cosa he demandado. ¿Qué haríamos si el Señor nos dice como Salomón? ¿Sabes qué, Salomón? Pídeme lo que quieras que yo te dé, y yo te lo voy a dar. A David no le preguntaron, pero David había entendido que estar en la casa de Dios es lo máximo. ¿Cuántos disfrutan estar en la casa de Dios? Una sola cosa. No me importa el dinero, no me importa qué voy a comer hoy, no me importa el clima, porque sabe que los cristianos dicen: hay tanto calor, hay tanto frío, todo es de bendición, hermano. Pero David dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para dormir, para ver a los hermanos, a ver cómo están, si han crecido, si cómo les ha ido en el trabajo. No, mire, todos los días de mi vida hay propósitos para estar en la casa de nuestro Dios, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuántos saben cómo se puede contemplar la hermosura de Jehová? Podemos contemplar la hermosura de Jehová solo cuando le alabamos,
Cuando le bendecimos, dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo en fiesta. Por favor, hermano, de hoy en adelante trate de aprenderse los cantos, trate de aprenderse las alabanzas, y de vez en cuando, hermano, ofrézcale un cántico nuevo ahí en su corazón, aunque no entren las notas, pero usted ofrézcale una alabanza, un cántico nuevo ahí al Señor, hermano. En la hermosura, quiero contemplar, quiero ver, quiero disfrutar esa atmósfera de Jehová, la hermosura. ¿Cuántos saben que Jehová es hermoso? ¿Cuántos saben que hay un olor fragante cuando Él se hace presente? Cuando Jesús se hace presente, ¿sabe que Él es el lirio de los valles? Las mujeres, seguro que todas las mujeres conocen este aroma. ¿Cuántas mujeres conocen el aroma del lirio de los valles? La rosa de Sarón. Bueno, las rosas. Si usted no sabe cuál es el lirio de los valles, la flor esa del lili viene de la familia del lirio de los valles. ¿Cuántos han olido esa flor grande que es blanca, que es como rosa con blanco? Hermano, desprende un olor exquisito. Cuando Jehová se hace presente, hermano, esa fragancia está en medio nuestro. Pero dice David, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Dos cosas: para alabar a Dios, para glorificarle. El miércoles estuvimos viendo algunas cosas, algunas cualidades de los discípulos. El tercero era que cuando descendían del monte de los olivos para entrar, hermano, en la entrada triunfal a Jerusalén, los discípulos cantaban, gritaban a grandes voces: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos saben alabar a Dios. Los discípulos saben glorificar a Dios. Los discípulos, hermano, gritan. Los discípulos lloran. Los discípulos brincan. Los discípulos, hermano, contemplan la hermosura de Jehová. Y número dos, para inquirir. La palabra inquirir es para aprender, para conocer, para ser instruido. ¿Cuántos de aquí nos gusta, nos apasiona escuchar la palabra de Dios? Y usted dice: eso es lo que Dios necesitaba. Hoy mismo, saliendo del culto, mañana en mi trabajo, mañana con mis compañeros, lo voy a poner por obra. Necesitamos nosotros, hermano, estar aprendiendo, estar inquiriendo. No podemos, hermano, lo he dicho, no podemos anhelar estar con el Señor en su reino milenial, en su reino eterno, y no saber cuál es la cultura del reino. ¿Cuántos saben que vamos a alabar al Señor por toda una eternidad? Aunque voy a decir algo, nosotros pensamos y nos han enseñado que cuando estemos con el Señor todo el tiempo vamos a estar alabando al Señor y no vamos a hacer nada más. Pero el Señor dice que en Apocalipsis que Juan vio descender la nueva Jerusalén, y que habían árboles que daban sus frutos una vez por mes, y que habían ríos, y que habían calles de oro y mar de cristal. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Y dice, y cantamos un canto: yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Pero nos han enseñado que vamos a adorar por toda una eternidad, en todo momento, en todo instante, como que solo adorar. No, vamos a vivir una vida normal, solo que en otra dimensión. Ahí la salvación, vamos a estar a nuestras expensas. Ya no va a haber limitaciones. ¿Qué era lo que hacía Adán en el principio? Lo que fue o lo que va a ser ya fue, y lo que fue volverá a ser. ¿Qué hacía Adán al principio? No me diga usted que todo el tiempo estaba adorando a Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando lo plantó en el huerto? Cuando lo puso ahí: quiero que me labres, quiero que me cuides el huerto. Y no dice que Dios estaba con él todo el día. Dice que venía el tiempo que Dios descendía. ¿Para qué, hermano? Para hablar con él, para enseñarle. Entonces va a haber un tiempo donde vamos a adorarle, pero los que vamos a estar allá vamos a saber eso, porque ya aprendimos aquí en la tierra.
Porque ya aprendimos a contemplar la hermosura, porque ya aprendimos, el Señor nos va a enseñar todo el tiempo, hermano. No piense usted que cuando lleguemos allá ya vamos a conocer todo de Dios. No, hermano, no. Si ahorita conocemos la mínima parte. Por eso inquirir en su... Hay lugares, hermano, para aprender la palabra de Dios, porque aquí hay reverencia, porque aquí es un lugar donde Dios ha decidido poner y establecer su nombre. Puede aprenderlo en casa, pues desde luego, pero en su casa a veces tiene cuando lo distraen, tiene distracciones, tiene hambre, tiene sueño, a dormir se ha dicho. Pero en la casa de Dios, hermano, y muchos no han tenido cuidado de eso. En la casa de Dios, ¿solo para qué, hermano, venimos? Para contemplar la hermosura y para inquirir en su santo templo. ¿Qué vamos, hermano? 4. Número 3 es vivir en la casa de Dios, en Betel. Número 5, 2 más, hermano. Verso 4. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues, ¿a dónde? A Jericó. Esto me llama la atención. Cada vez que Elías iba al siguiente nivel en el proceso para ser arrebatado, ¿quién era el que le daba las instrucciones? Hermanos, aquí dice, mire, Eliseo, quédate aquí, porque ahora no me dicen que allá no hay persecución. No decide Elías. La iglesia, la novia de Jesucristo, no va a decidir qué hacer, no va a decidir en qué lugar estar. Aquí dice: porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? A Jericó. Porque Jehová me ha enviado a Querit, porque Jehová me ha enviado a Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel. Me llama poderosamente la atención cómo, hermano, la novia de Cristo, la iglesia que va a ser arrebatada, la novia que va a ser arrebatada, no va a hacer lo que ella quiera. Va a tener que hacer, que pasar el proceso, hermano, que Dios le marque, que Dios le ordene. Y dice: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y cuando oímos la palabra de Jericó, ¿qué es lo primero que le viene a la mente de Jericó? ¿Se acuerda que Josué, hermano, iba a conquistar Jericó? Pero Jericó estaba rodeado de murallas. Entonces, para conquistar, para estar en Jericó, yo tengo que derribar murallas, yo tengo que derribar la oposición, yo tengo que ser conquistador. Pero oiga, para llegar a Jericó tuve que pasar un proceso, hermano, de 4 cosas. Tuve que pasar Querit, tuve que pasar, ayúdeme, Gilgal, tuve que pasar Betel. 3. Y tuve que llegar a Jericó. Cuando el Señor ya me cortó, cuando me está cortando, cuando me está podando, que es Querit, cuando me lleva, hermano, a la rueda y me trabaja, cuando me lleva a la casa de Dios y disfruto la hermosura y disfruto, hermano, de aprender, el Señor me dice: te he estado trabajando para ser un conquistador. No pongas pretextos. Lo primero que hay que conquistar es, hermano, los deseos, las pasiones que tenemos. Hay que derribar, hermano, a ese gigante de duda, de miedo, de temor al fracaso, de temor a lo que va a pasar, de temor a lo que va a suceder, de temor a las guerras, rumores de guerra, a las pestes. Hermano, la palabra del Señor lo veíamos también el miércoles, que nos dice: erguíos, porque vuestra redención está más cerca que cuando creímos. Entonces, cuando llegamos a Jericó, yo tengo que ser conquistador. Yo tengo que ser alguien que derribe las murallas de oposición. Yo tengo, hermano, que ir. ¿Y sabe cómo para terminar Jericó, sabe cómo se cayeron las murallas? Los muros caerán. Los muros caerán. ¿Al qué? Al sonar mi cántico. Y luego viene la música.
¿Sabe que ahí Josué, Dios le dijo: tienes que llevar sacerdotes, tienes que llevar gente que toque, tienes que llevar gente que alabe? Pero Señor, ¿con qué bomba? ¿Cómo vamos a hacer para derribar esas murallas? ¿Sabe por qué a veces la muralla de opresión, la muralla de miedo, la muralla de enfermedad, la muralla de temor, la muralla, hermano, de problemas, de lucha, ¿sabe por qué no se cae? Porque no sabemos. ¿Cómo se caen las murallas de Jericó? Porque no sabemos alabar a Dios, porque no sabemos bendecir a Dios. Y es más, a veces sí sabemos, pero a veces no queremos. Tener, hermano, tantos años y que no sepamos, solo Dios hace al hombre feliz. Que no lo cantemos con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuántos saben qué dice el Salmo 136 cantado? Va a ir a su Biblia. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Eso es maravilloso. Hay que cantarlo, hay que expresarlo. Las murallas se van a caer cuando yo aprenda a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y terminamos, hermano. Cristo viene por una novia que sabe alabar a Dios. Cristo no viene por una iglesia muda, hermano. Cristo no viene por una iglesia enojada. Cristo no viene por una iglesia, hermano, que siempre está triste, que su semblante hasta para caminar. No. Cristo viene por una iglesia alegre. Cristo viene por una iglesia poderosa. Y terminamos, hermano. Lo último que el Señor va a querer de su iglesia es, vamos al verso 6. Antes, hermano, de que Elías fuera arrebatado, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí una vez más, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? Al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Hay gente que no va a dejar a la iglesia. Hay gente que va a decir: no, donde tú vas yo voy. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La alabanza que tú cantes yo la voy a cantar. Los compromisos que tú hagas yo los voy a hacer. El último lugar en el proceso para que el Señor arrebatara a Elías fue llevarlo ¿a dónde? ¿Cuántos se recuerdan que ya estudiamos qué quiere decir Jordán? Jordán quiere decir descender. Jordán quiere decir, hermano, que yo tengo que humillarme, tengo que bajarme hasta el piso, tengo que decir: Dios, yo no sé nada, me rindo a tu poderío, me rindo a tu señorío. Las decisiones que voy a tomar, Señor, es porque tú me vas a guiar. Pero, Señor, no me gusta ir y pedir perdón. Señor, no me gusta ir y pedir ayuda. Señor, no me gusta el que digan que no soy bueno para tomar decisiones. No importa. La iglesia de Cristo que va a ser arrebatada tiene que ir a ese nivel de humillarse. Tiene que ir a ese nivel. La palabra quiere decir de descender. Antes de que venga, hermano, la glorificación. ¿Sabe dónde fue antes de que Jesús estuviera, hermano? De que resucitara. Una de las cosas que Jesús tuvo que pasar es estar en el Jordán. Y el Jordán, antes de que venga la glorificación, de que venga la victoria, yo tengo que humillarme. Antes de que Cristo venga por su iglesia, por su novia, ¿sabe qué tenemos que hacer como iglesia? Humillarnos. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y orare, póngase de pie, y orare a mí, ¿qué dice Dios? Yo oiré desde los cielos y descenderé y sanaré su tierra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios, eres grande, eres maravilloso, eres bueno, Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia. Hemos visto el proceso, Señor, en la vida de Elías, Señor, figura de la iglesia que va a ser arrebatada. Quieres tú que pasemos ese proceso, Señor, iniciando desde Kerit, donde tú quieres, Señor, cortarnos, donde tú quieres, Señor, hacer cosas grandes. Quieres que vayamos también a Gilgal, que
Señor, descendamos a casa del alfarero y que en esa rueda tú nos trabajes. Quieres que vayamos a Betel, tú nos mandas, Señor, también en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, contemplar la hermosura de tu santidad a través de la alabanza, a través de tu palabra, aprender, inquirir, ser sabios para practicar la justicia. Nos quieres llevar a Jericó. En Jericó tú ya nos haces conquistadores, Señor, conquistadores de nuestro temperamento, conquistadores de esos malos pensamientos que tenemos, Señor. Pero también nos quieres llevar al Jordán, Señor. Cuando ya hemos pasado ese proceso, nos humillamos, nos sumergimos, Señor, y te decimos, Señor, nos rendimos ante tu poderío, ante tu autoridad, lo que tú digas, como tú quieres que vivamos, Señor, en estos últimos tiempos, antes de que tú vengas. No importa que la gente se burle de nosotros, no importa que la gente no entienda, Señor, nosotros vamos a humillarnos y vamos a darte, Señor amado, el señorío, vamos a darte el gobierno en nuestra vida. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que vamos a estar contigo, Señor, para siempre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y en el nombre poderoso de Jesús lo recibimos, Señor. Permite que podamos, Señor, vivir una vida poderosa, una vida en santidad, una vida en consagración. Que nuestras acciones, Señor, hablen más que nuestras palabras. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén.